Debate entre semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los lunes, le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia aquí en C7 entre semana. Usted sabe que este programa puede verlo a través del 25.1 Noticias, canal digital, o en Canal 7 análogo. También nos puede escuchar en el 630 de AM en Guadalajara, 107.1 de FM Ciudad Guzmán y en el 1080 de AM de Puerto Vallarta. Nuestra página en internet, por supuesto, www.c7jalisco.com y nuestra cuenta en Twitter, @C7_ entre semana. Esperemos que de veras el tema a tratar hoy sea de su interés. Un tema que lamentablemente hasta que no enfrentamos un problema cercano, hasta entonces lo abordamos o hasta entonces nos ponemos en acción. Mire, seguramente usted durante muchos años escuchó hablar, y lo tratamos en los diversos medios de comunicación, un tema que llevó a las autoridades a poner especial atención, a encender las luces de alarma, y que era aquello que denominábamos los niños en y de la calle. Usted como automovilista, como peatón, era testigo de la gran cantidad de menores que se daban cita en diversos cruceros de la zona metropolitana, ofreciéndole cualquier tipo de producto, chicles, gusguerías, golosinas, o simplemente pidiéndole un apoyo económico. Por supuesto, los limpiabrisas, le ofrecían el limpiar los parabrisas, pero eran niños, en principio eran niños de la calle, decíamos así. Posteriormente se ubicó muy bien a estos menores en la calle, porque hay niños que si bien no tenían una casa, tenían una familia, iban a la escuela, bueno, esos eran considerados niños de la calle, o sea que iban a trabajar a la calle. Luego se dio el término de niños en la calle, esto es, aquellos menores que no tenían un hogar, que prácticamente vivían y dormían en la calle. Bueno, pues de un tiempo para acá, afortunadamente su número se ha disminuido, pero hoy enfrentamos un nuevo problema que no es menor y que inclusive creo que es hasta de mayor gravedad. Hoy hablaremos de ancianos en la calle. Personas mayores, adultos mayores, que usted seguramente los ha apoyado o simplemente les ha dicho, en este momento no traigo, o les ha comprado cualquier cosa que ellos venden en las esquinas. Así como en años anteriores era un buen número de menores que estaban en las esquinas pidiéndole su ayuda económica, hoy es también una gran cantidad de ancianos, de adultos mayores en las esquinas de la zona de diversas avenidas o calles de la zona metropolitana pidiendo un apoyo económico. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, de esto se trata nuestro tema, ancianos de la calle. Y para ello me da mucho gusto y le agradezco su presencia al maestro Luis Cisneros Quirarte, director del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias, César, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación y sobre todo por el interés en el tema. Un tema, Luis, que como yo lo decía al inicio del programa, pues creo que ha alertado a las autoridades, tanto que se ha creado ya un instituto así, con esas características, Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. Y hoy, mire, aprovechando por supuesto por esta razón es la invitación al maestro Cisneros, hay un estudio que llevó a cabo este instituto con datos muy reveladores, con datos por demás interesantes. Un estudio denominado Mendicidad y Trabajo Informal, Adultos Mayores en la Calle. ¿Es así, Luis? Y si nos puedes compartir más o menos qué dio motivo a este estudio, qué llevó al instituto a salir a las calles y como en su momento se hizo con estos niños, pues no sé si levantar un censo, hacer una encuesta entre todos. Platícanos un poquito de este estudio. Tú lo dices muy bien, Julio César, es una realidad que nos lastima, que nos debe lastimar como sociedad, nos debe indignar y de ninguna manera podemos permanecer indiferentes ante la realidad cotidiana
de subirse a un auto y transitar por las calles, por los cruceros de la ciudad. Yo creo que para todos los televidentes es parte de su cotidianidad el encontrarse un adulto mayor que se acerca a las ventanillas de tu auto y te pide un apoyo, te vende algún producto, flores, dulces, lo que nosotros consideramos dentro de este estudio como trabajo informal en las calles, no propiamente el que corresponde a los tianguis, sino que lo que nosotros en principio nos indigna es que durante la etapa de la vida en que un ser humano tendría que estar gozando del cuidado y del afecto de los suyos, de sus familiares, en retribución a todos esos años que ellos dieron al cuidado de sus hijos, de los suyos, y bueno, no es posible que tengamos que pasar esos años de nuestra vejez en condiciones que nos lleven a pedir limosna, a estar exponiendo nuestra integridad física, estando expuestos a caídas, a agresiones, a atropellamientos, en un entorno donde los limpiaparabrisas, los falsos migrantes y los migrantes que sí lo son, muchas veces consumen drogas, solventes, y este entorno hostil no es donde el gobierno de Jalisco quiere ver a sus adultos mayores. Para conocer qué hay detrás de este fenómeno, cuáles son las razones que llevan a un adulto mayor a pedir limosna en los cruceros, en las calles, es que realizamos este estudio, que consistió en, a lo largo de un periodo de 3 meses, empezamos en noviembre, diciembre y enero, estuvimos en las calles, nos concentramos en Guadalajara. ¿Por qué? Porque finalmente en Guadalajara confluyen las avenidas que llevan a los diferentes municipios de la zona metropolitana. Dividimos en 5 cuadrantes la ciudad, la zona centro, que es pues además la más transitada, sí, es la que presenta un mayor número de adultos mayores en situación de mendicidad, porque los adultos mayores tienden a buscar aquellas calles donde hay el flujo vehicular es más lento, para no exponerse tanto, donde hay alta semaforización, lo que implica que hay muchos autos y muchas oportunidades de pedir esta limosna. Y la zona centro es la que presenta las mejores condiciones. Además, buscamos la colindancia con Tonalá, por el zoológico, en la colindancia con Tlaquepaque, Cruz del Sur, para el lado de Zapopan, y esta otra zona que también resultó de una alta presencia de adultos mayores en mendicidad, que es digamos, el sector más pudiente de la ciudad, que es Colomos, Providencia, exacto, Chapalita, donde hay un alto número también de adultos mayores, porque tú lo mencionaste muy bien, este fenómeno de los niños que se acercan a pedirte unas monedas que afortunadamente ha disminuido. Cuando tú vas en tu auto y ves a un niño que se acerca a pedirte unas monedas, pues tú dices, detrás de él hay alguien que lo está explotando, exacto. Entonces no te voy a dar una moneda. Se acerca un joven y tú también, pues, te la piensas porque dices, oye, estás en edad de conseguir algún otro empleo, no te voy a dar una moneda. Y además uno a veces con esa incredulidad, ¿no? La verdad, la moneda que yo te doy no sé para qué lo quieres. A lo mejor es para comprar alguna droga, algún solvente, como bien decías. Y que además los ves en una condición que te hace dudar. Sí, exacto. Pero si ves un adulto mayor que se te acerca, se te remueve algo, y qué bueno que así lo sea. Sí. Qué bueno que haya esa indignación y que tú digas, bueno, no va a encontrar un trabajo, seguramente está ahí porque no tiene otra posibilidad, y le entregamos esa moneda. Pero no sabemos si detrás de ese adulto mayor esté un fenómeno de explotación también, de sus propios familiares, de sus hijos, de su entorno, o si está una verdadera necesidad económica que lo lleva a la mendicidad. Por eso hicimos el estudio, generamos primero visitas de campo, 133 visitas que se hicieron,
a Guadalajara, en los diferentes puntos, se identificaron 219 adultos mayores que de manera, algunos intermitente, otros constante, estaban en las principales avenidas y flujos vehiculares de la ciudad, 219. 219. Si nos permites, Luis, para continuar con este tema y yo te dejo esta pregunta en el aire antes de irnos a la pausa, es, bueno, 219, ¿son muchos, son pocos? Claro. Creo que será interesante más o menos ir contextualizando los resultados que ya en números duros arrojó este sondeo, esta encuesta. Claro que sí. ¿Sí? Bien, vamos a la pausa. Recuerda, estamos con el tema ancianos de la calle. Suena duro, pareciera, pero mire, es importante no perder de vista una realidad que usted y yo vemos todos los días, durante todo el día, en las calles de nuestra metrópoli. Volvemos. C7 entre semana. Estamos de regreso y con un tema por demás sensible, por demás importante y trascendente. Este tema de ancianos de la calle. Un tema que estamos abordando con el maestro Luis Cisneros Quirarte, director del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, y que, como les decía al inicio del programa, se dio a la tarea de realizar un estudio sobre la situación de los adultos mayores en nuestras calles. Estos que usted ya ve como parte de nuestro entorno natural en las esquinas de las calles y de las avenidas, pidiendo una aportación económica. Y antes de irnos al corte, Luis Cisneros nos decía, bueno, se consultaron, Luis, 219 adultos mayores, ¿no decías? Bueno, fueron 219 adultos mayores que nosotros identificamos que encontraron, en un momento dado. Perfecto. Durante este periodo de 3 meses en que estuvimos visitando las calles, las avenidas de la ciudad de Guadalajara. Nada más Guadalajara. Solamente Guadalajara, en el entendido que es allí donde incluso de otros municipios se trasladan los adultos mayores para encontrar avenidas con flujo vehicular, suficiente semaforización que les permitiera acercarse a pedir una moneda. Y yo te preguntaba, ¿son muchos, son pocos? Mira, en principio haría una distinción entre un adulto mayor en situación de indigencia, por ejemplo, que es propiamente que vive en la calle, que afortunadamente son muchos menos que estos. Y los adultos mayores que teniendo un lugar donde dormir, que puede ser en su propio domicilio con su pareja, que puede ser en una vivienda que comparten con sus hijos, o incluso, como también nos dimos cuenta en el estudio, que en uno de los casos en un domicilio donde conviven con otros niños y jóvenes que se dedican a la mendicidad, donde se trasladan como si se tratara de una empresa que lucra con la mendicidad a diferentes puntos y los trasladan, y que por supuesto ya está siendo sujeta de investigación por parte de la Fiscalía, este caso en lo particular. Pero lo que nosotros investigamos fue la realidad detrás de este paisaje urbano del cual no nos podemos acostumbrar, no puede ser parte de nuestra realidad y tendrá que indignarnos siempre y motivar a que todos actuemos para que esto no siga ocurriendo. Bien, 219, de los cuales 40 logramos nosotros generar un acercamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas, inmediatamente quienes los rodean, los demás limpiaparabrisas, los falsos migrantes, lo protegen y te cuestionan qué quieres tú de esa persona. E incluso aunque no fuera el caso y tú pudieras abordar al adulto mayor, pues es tiempo que tú le estás quitando que para él le representa una ganancia. Una ganancia, claro. Porque el rato que él te pueda dar para una entrevista, para una plática, pues se le representan altos y sigas que pierde un recurso económico. Clientela que se le va. Entonces, de esos 219 solamente pudimos abordar en más de una ocasión que nos permitiera acercarnos y generarle confianza para incluso en algunos casos conocer los domicilios donde viven y conocer cuánto ganan, conocer para qué utilizan ese recurso, qué es lo que les llevó a estar en la calle, solamente a 40, de los cuales 26 eran hombres y 14 fueron mujeres.
encontramos que 18 de ellos, de estos 40, a veces están en una u otra avenida y 22 de ellos permanecen siempre en la misma. Un fenómeno que pudimos constatar es que donde hay un adulto mayor en la esquina no puede haber otro. Hay una manera de distribuirse las zonas que hace, salvo en el caso del centro, que es más denso, más reducido el espacio, allí sí se da la coexistencia de uno o dos adultos mayores en una esquina. No ocurre así, como te mencionaba yo, en otros puntos como pudiera ser Providencia. Fuera del centro, así es. Se distribuyen su territorio, marcan su territorio, este es mío y nadie más. Que esta territorialización, pudiéramos llamarle así, se da tanto por los grupos de pues personas que trabajan también en la mendicidad, como ellos, que no necesariamente son adultos mayores, o bien hasta por ellos mismos, de que un adulto mayor pues ve que ya hay otra persona que lleva tiempo ahí, y que lo podemos ver. Yo en mi transitar, y seguramente ocurre así contigo, con tu auditorio, hay adultos mayores que llevan años incluso en un mismo crucero, en un mismo punto, y ofreciendo ramilletes de flores, ofreciendo dulces, pidiendo dinero, y que se vuelve ya su modo de vida, natural, su trabajo, porque así lo ven ellos. En estas 40 entrevistas encontramos nosotros que hay 4 diferentes causas que te pueden llevar a pedir dinero en la calle en caso de ser un adulto mayor. La necesidad económica, la primera, que no necesariamente se encuentra en todos los casos que observamos, que pudimos dialogar con ellos. La necesidad económica, ya sea en gastos de salud imprevistos, deudas que muchas veces son contraídas por los hijos y a los que el padre o madre adulto mayor tiene que hacer frente, que nos dimos cuenta de muchos casos donde es el adulto mayor el jefe de familia, de hijos, de yernos, de nietos, que incluso los llevan en vehículos de reciente modelo a los puntos donde ellos solicitan. Sí, eso nos dimos caso. En 7 de los 40 casos que observamos, constatamos la segunda causa que lleva a un adulto mayor a la calle a pedir limosna, que es la explotación. Se dé cuenta el adulto mayor o no que está siendo explotado, porque también se da mucho el chantaje sentimental o la presión de la familia, donde el adulto mayor percibe que está siendo cuidado por sus hijos y que él tiene que corresponder. Eso. Y hay casos que sí se dan, donde el núcleo familiar, pues sí, no es suficiente el ingreso y que todos salen a trabajar y que todos salen a buscar la manera de contribuir. Y el adulto mayor es una persona con un alto sentido de la responsabilidad, que a pesar de que a lo largo de su vida cumplió, aún ahora no quiere dejar el esfuerzo de sus familiares por sí y quiere aportar con lo que él puede hacer. Claro. Y como es una realidad en nuestro entorno de que no hay suficientes espacios laborales, ni siquiera para los mayores de 40 años, mucho menos en casos de personas mayores de 70 o 80 años, como son la mayoría de quienes están en esta situación. La tercera causa, entonces, es este sentido de responsabilidad que hay de un adulto mayor de contribuir al gasto familiar, ya sea porque está siendo explotado o bien porque él quiere sentirse todavía útil. Exacto. Y le hacen sentir, o pudiera darse el caso de que no es necesario que lo hagan sentir inútil, vaya, o que lo hagan sentir como que tiene que aportar, pero él siente esta necesidad. Perfecto. Y finalmente el cuarto, que ya es un modo de vida, que incluso cuando joven a eso se dedicó, a la informalidad, y que se vuelve ya un modo de vida que incluso es muy lucrativo. Nosotros observamos que hay puntos de la ciudad donde el ingreso puede llegar a ser hasta de 800 pesos diarios. Órale. 800 pesos diarios por un espacio de tiempo que puede ser de 10 a 12 horas, donde te digo, en los casos, en 7 de estos 40 casos que identificamos nosotros, que un familiar trasladaba al adulto mayor en un vehículo de reciente modelo al punto, lo dejaba y después lo recogía. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Bueno, entrevistando también el entorno, a los comerciantes, a los locatarios que están en los alrededores, a los propios vecinos que nos señalaban esta realidad de explotación. Hay también casos, hay que decirlo, para que no se preste a equívocos,
de adultos mayores que no necesariamente hacen esto su modo de vida, sino que ocasionalmente, bueno, ellos se hacen de algún dulce, de algún producto que puedan ofrecer, que a veces están allí, que cuando no pueden ni siquiera conseguir lo del dulce, sí se ven ellos obligados a pedir unas monedas, que lo hacen con vergüenza y que lo hacen ellos con un sentido de que en cuanto les vuelva a ir bien, vuelven ellos a lo que perciben con mayor dignidad el vender un producto, y que a veces están un tiempo por algún imprevisto, que puede ser algún tema de salud, algún tema de deuda, y que después se retiran. Algo que nosotros observamos muy positivo, el programa Mano con Mano sacó a muchos de estos adultos mayores de las calles de pedir limosnas porque les ofreció una oportunidad de ganarse unas monedas que a veces es menos de lo que ganarían ellos en las calles, pero que les da un mayor sentido de dignidad personal. Y es por lo que también en su momento hicimos el llamado a la Secretaría del Trabajo, del Gobierno del Estado, al propio Ayuntamiento de Guadalajara, a que continúen con estos programas de mano con mano, donde tú, que tienes la experiencia de ser jardinero, que puedes dedicar tus habilidades a ganarte unas monedas, y que nosotros quisiéramos ver más adultos mayores todavía en programas como estos. Qué interesante. En el caso de los adultos mayores que son explotados, no sé si también se encontró en ellos, o inclusive en los que no, que llegan por su propio pie. Yo recuerdo que cuando, en el caso de los menores, de los niños y en la calle, inclusive tenían un lugar donde iban y los citaban, los recogían, o, como dices tú, vivían hasta en el mismo lugar, ¿no? Y ahí llegaban por ellos y iban, ahora sí, dejándolos en cada esquina según ya habían determinado. ¿Es el mismo caso de los adultos mayores? Dentro del universo de personas de la tercera edad en situación de mendicidad que nosotros observamos, estos 219 adultos mayores, de los cuales solamente 40 pudimos entrevistar, encontramos nosotros 7 casos que suponemos de explotación por darse esa circunstancia donde los trasladan. La verdad es de que de estos 7, en 6 casos sí constatamos que se trata de sus propios familiares, que no necesariamente implica una red, como si la suponemos la hay en el único caso de estos 7, donde sí veíamos que había convivencia entre varios, digamos, sectores de quienes dedican a la mendicidad, y donde sí suponemos nosotros la existencia de una mafia, de una industria de la mendicidad que de manera sistemática explota no solamente a los adultos mayores, sino también a niños y los falsos migrantes. Bueno, pues de veras un tema, insisto, que nos debe de llevar a la reflexión y al qué nos toca hacer a nosotros como ciudadanos. La mendicidad, efectivamente, en los adultos mayores, pero lo que es peor, y yo de veras, a mí me impacta el decir, son ancianos de la calle. Es personas, adultos mayores, que están en busca de una moneda para poder sobrevivir, ya no digamos vivir. Vamos a la siguiente pausa y regresamos. C7 entre semana. Estamos de regreso. Yo le recuerdo nuestros diversos canales a través de los cuales usted nos puede ver o escuchar. 25.1 Noticias, canal digital, canal 7 análogo, o bien nos puede escuchar por el 630 de AM en Guadalajara, 107.1 FM en Ciudad Guzmán y 1080 de AM en Puerto Vallarta. Nuestra cuenta en Twitter, @C7_ semana, o bien por nuestro portal, nuestra página en internet, www.c7jalisco.com. A través de estos canales podemos ponernos en contacto, podemos establecer comunicación con temas como el que estamos abordando hoy, ancianos de la calle. El maestro Luis Cisneros Quirarte, director del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, nos acompaña y nos comparte los resultados de este estudio que el instituto llevó a cabo durante 3 meses, noviembre, diciembre y enero, nos decía, y arrojó resultados interesantes. Luis, nos comentabas, bueno,
más o menos ya el ejercicio, cómo hicieron este ejercicio, qué fue lo que encontraron. Pero yo te quería preguntar, a ver, estos adultos mayores con los que lograron ustedes establecer contacto, ¿alguna vez tuvieron un trabajo? ¿Alguna vez, bueno, inclusive, algunos de estos tienen ciertos estudios? Claro. ¿Tienen estudios o algún nivel de educativo? ¿Alguna vez tuvieron un trabajo o siempre vivieron, no sé, si no de la mendicidad, pero sí del apoyo de la familia? Y ahora quizás muchos de ellos dijeron, a ver, papá, abuelo, pues ya es tiempo de que cuando menos salgas a ver qué consigues en la calle. ¿Qué fue lo que encontraron en este sentido, en este estudio? Mira, Julio César, me parece de la mayor importancia hacer una reflexión en este sentido, que muchas veces nosotros en nuestro plan de vida, y lo digo incluso las personas que pudiéramos presumir somos jóvenes, sí, no nos ponemos a ver de qué vamos a vivir cuando lleguemos a la vejez. Exacto. Hay un contrato social que implica que nosotros nos hacemos cargo de nuestros hijos, les damos alimento, les damos sustento, vivienda, educación, y llega un momento donde ellos ya se valen por sí mismos. Exacto. Y suponemos en este contrato social que cuando nosotros lleguemos a la vejez y que las energías no sean las mismas, que no tengamos la misma movilidad, que nos cansemos más, que habrá quien nos cuide y que serán precisamente nuestros hijos. Exacto. Este contrato social funcionó, digamos, sigue funcionando cuando tomamos en cuenta que las familias eran grandes. Una familia en 1970 promedio tenía 7 hijos. Exacto. Sí, tenemos numerosas. 7 hermanos, tú y yo. Sí. Y de ellos habrá una o dos que en su mayoría son mujeres siempre. Sí. El 80% de los cuidadores de un adulto mayor se trata de mujeres. Ya sea porque atienden a su cónyuge, ajá, que pues el adulto, en estos matrimonios generalmente el hombre es mayor, la mujer, sí, menor, el hombre envejece más pronto y el cuidado le corresponde a la mujer, a la esposa. Pero también cuando alguno falta, quien se hace cargo del anciano, del viejo, sí, es una mujer, la hija. Cierto. Esté o no casada, sí, tenga o no tenga hijos, porque los varones pensamos, bueno, en el mejor de los casos, ajá, aporto una cantidad y con eso siento que ya mi responsabilidad la tengo resuelta. Sí. Cuando el abuelo, la abuela, el padre, la madre es independiente, se puede valer por sí misma, pues en el mejor de los casos otra vez, sí, los dejamos abandonados, de vez en cuando los visitamos, les hacemos una llamada, los hacemos sentir en soledad, a pesar de que haya 7 hijos. Exacto, cierto. Pero en el peor de los casos, cuando ya no se pueden valer por sí mismos, cuando son adultos mayores dependientes, donde necesitan cuidados médicos, una presencia continua, sí, donde se pierde incluso la memoria, se presenta el deterioro cognitivo, pues eso es muy desgastante para quien tiene que cuidarlo. Hay que cuidar a las cuidadoras, hay que cuidar a los cuidadores y es algo que para lo que no estamos preparados. Pero si esa situación se da ahora, en unos años más, cuando tú y yo, cuando nuestras parejas, las familias, los núcleos familiares se componen de 2 hijos en promedio, bueno, se complica mucho pensar que este contrato social seguirá vigente y que nosotros nos podemos despreocupar de qué vamos a vivir en un futuro y que al cabo nuestros hijos se van a hacer cargo, porque ellos tendrán sus propias responsabilidades, sus propias obligaciones y es una situación que vivimos hoy muy diferente a la que vivieron nuestros padres. Claro. Ellos, el que quieras, tiene un terrenito, tiene una propiedad, que ahora ya los hijos se la quieren quitar. También, sí. Pero para nuestras generaciones se hace muy difícil incluso hacerse una vivienda, lo cual implica que ya ni siquiera en tu casa puedes esperar vivir. ¿Por qué lo digo esto? Porque estamos en un país donde la mitad de la población en edad productiva vive en la informalidad, no cotiza, no está en un sistema de retiro como un Afore o claro, que pueda al menos, que cuando llegues a la vejez, al retiro, permitirte vivir con una cantidad que si tú quieres es insuficiente para nuestros adultos mayores de hoy, pero que ya es un ingreso que les permite a ellos tener de menos una cantidad. Volviendo a tu pregunta, de quienes están en la calle, las 40 personas que entrevistamos,
23 de ellos no tienen ninguna clase de apoyo, no reciben un subsidio gubernamental, programa 65 y más, muchas veces porque no son de otros municipios, de otros estados, no tienen sus actas de nacimiento, no tienen la documentación necesaria para tramitar este apoyo y tampoco tienen ninguna pensión ni jubilación. Pero 17 de los 40 que entrevistamos que estaban en la mendicidad de las calles de Guadalajara, 17 sí tenían un apoyo, que puede ser la jubilación, que puede ser una pensión, y que a pesar de ello los lleva por las razones que ya vimos, sea necesidad económica, sea explotación, sea un estilo de vida, a estar en la calle. Más números, de los 40, 7 identificamos un fenómeno de explotación detrás de ellos, 19 de estos 40 sí manifestaron tener necesidades básicas de salud, de alimentación. 9 manifestaron que lo hacen porque quieren sentirse productivos, útiles a su familia, a su entorno. Y 5 de ellos es porque es un estilo de vida, porque así es la calle es la que conocen. Exacto. Y la calle es la que les da los recursos económicos necesarios para vivir. Una situación, una realidad, insisto, Luis, de la que no podemos escapar y de la que yo no sé hasta qué grado todos somos copartícipes, sí, ¿verdad? Porque, bueno, decimos, a ver, y creo que aquí hay otra pregunta interesante, Luis. Vemos a estos ancianos, vemos a estos adultos mayores en las esquinas, y cuando era el caso de los niños en la calle o de la calle decíamos, no les den, porque detrás de ellos hay un sistema de explotación en donde lo que ellos obtienen, lo que usted les daba en cada esquina, pues prácticamente o se quedan con lo mismo o no se quedan con nada, y son otros adultos los que salen beneficiados. En el caso de los adultos mayores, Luis, a ver, ¿hay que darles, no hay que darles? Digo, porque a veces uno considera que lo más apropiado es, a ver, ¿me vendes algo? Te compro. O sea, no importa. Es más... Incluso aunque no te den el... Es lo que te decía, lo hemos hecho, ¿no? A ver, mazapanes, paletas, mira, ¿a cómo son? Pues que 3 por 10, ahí están los 10, no me des nada. Exacto. Pero ya sientes tú también esa manera de que, bueno, no le estoy regalando nada, le estoy ayudando a que él obtenga un beneficio y saber que, bueno, no es resultado de una explotación. Les damos, no les damos, principalmente a aquellos que solamente piden una moneda, no a quienes te venden algo, porque, bueno, ya es otra cosa. Claro, y que no necesariamente hay que distinguir, porque el fenómeno es el mismo. Hay un adulto mayor que tendría que estar en un entorno familiar que lo cobija, que lo protege, y no tendría que estar exponiéndose en la calle a ser atropellado, a ser agredido, y que simplemente, pues, Julio, tú, yo, cualquiera de nosotros, 10, 12 horas de pie. No, olvídate. Imagínate un adulto mayor, una persona en la tercera edad, no tendría que estar en la calle. Hay ese sentimiento de culpa que finalmente es lo que lleva a muchos de nosotros a dar una moneda, a apoyar. Y la reflexión de si al entregar esa moneda, estamos propiciando precisamente, estamos incentivando esa realidad que nos ofende, que nos indigna, es muy, muy complejo. Yo aquí apelaría mucho al sentido común. Te decía yo, identificamos casos donde el adulto mayor gana 800 pesos diarios, 16,000 pesos al mes, que cualquier profesionista, no todos lo ganan. Claro. Pues. Y la pregunta de si esos 16,000 pesos que tú puedes decir, bueno, pues le permiten a lo mejor cubrir sus necesidades, bueno, esos 16,000 pesos no se quedan necesariamente en el adulto mayor. Claro. Él los entrega a sus familiares, los entrega a quienes lo llevan, muchas veces es como un trabajo que alguien más lo emplea para pedir las monedas y le entregan una cuota de lo que nosotros le estamos dando. Exacto. Sin embargo, también vimos casos donde las personas nos decían, yo tengo un ingreso de 80 pesos diarios, sobre todo en aquellos casos que no son continuos, vaya, que sale la gente porque tiene una necesidad. Yo creo, por eso llamo al sentido común, que podemos nosotros darnos cuenta cuando vemos una persona que siempre está en el mismo crucero a las mismas horas, de lunes a sábado, descansa los domingos. Identificamos que en los
templos, sobre todo de denominación católica, se da también mucho en las fiestas patronales, en los eventos que no necesariamente son diarios, pero que las kermeses, en fin, ahí están. Y si nos das oportunidad, Luis, de irnos a esta pausa. Claro que sí. Porque creo que son de veras muy reveladores estos datos y eso de que, a ver, ¿les damos o no les damos? Continuamos después de la pausa. C7 entre semana. Bueno, estamos de regreso pues prácticamente ya al cierre de este programa. Y mire, ancianos en la calle es el tema de hoy. Y por supuesto que es atractivo para muchos, como nos dice el maestro Luis Cisneros, el que un anciano en la calle logra obtener hasta 800 pesos diarios. Imagínense nada más, muchos de los que trabajan las 8 horas con una profesión o con un conocimiento de alguna actividad, en ocasiones logra sacar esa ganancia. Sin embargo, es la diferencia. Hay quienes obtienen este promedio de ingreso, pero hay otros que 80 pesos al día, nos dice el maestro Luis Cisneros. Luis, esta realidad de como bien nos decías, a ver, vamos utilizando el sentido común, vamos viendo a quién sí a darle algo, porque es el momento en que más necesita, ¿no? Sí. En dinero, exacto, en efectivo. Y tal vez a la otra persona ofrecerle alimento, ofrecerle alguna fruta, ofrecerle algo de ropa, ofrecerle incluso darnos el tiempo de hacerle sentir que nos preocupa su situación, pero no tal vez entregarles dinero, que es la manera a lo mejor más sencilla que tenemos de descargar incluso nuestra conciencia o nuestra indignación moral ante el hecho de un adulto mayor en la calle. Sí creo yo que es importante emplear el sentido común, valorar cuando esta persona pudiera ser explotada por alguna mafia, lo decíamos, o incluso por sus propios familiares, que les permite que el hecho de estar en la mendicidad tengan un estilo de vida donde el hijo, el yerno, la familia, el nieto, incluso no necesita trabajar porque ahí está el abuelo en la calle. Exacto. Y sí, otros casos que te decía yo, donde son parejas de adultos mayores solos que no tienen el apoyo ni gubernamental ni de la familia y que alguien enferma y entonces la pareja se tiene que ver obligado a salir a buscar dónde pedir un apoyo. Y yo siento, creo que es muy evidente, es como cuando vemos un migrante que sí lo es, de otro que no lo es, así que tiene todo lo tapatío a flor de piel. No. Y que de esta manera podamos hacer un ejercicio de discernimiento entre quien sí necesita esa moneda y a quien le podemos ofrecer un alimento. Observamos también un hecho, que cuando tú a un limpiaparabrisas, un franelero, le ofreces alimentos, pues lo que vas a recibir es una agresión verbal. Exacto, un recordatorio familiar. Así es. Y en el caso de un adulto mayor, el adulto mayor agradece ese alimento, esa fruta que tú le ofrezcas, porque muchas veces la vida de un adulto mayor lo que requiere es que sientas tú hacia él una verdadera preocupación, un lazo sentimental, emocional que te vincule con él de persona a persona. ¿Se encontraron, Luis, ahorita que hablabas de pareja, con casos en donde el esposo y la esposa estén en esa condición de pedir ayuda en la calle, en las esquinas? Mira, te voy a referir un caso que observamos donde la mujer lleva a su viejito pues en silla de ruedas y después ella está allí al pendiente, le prepara su comidita, lo que puede pues, y que sí es un caso de verdadera necesidad. Los traslados generalmente los hacen en camión, muchas veces lo que reciben también es para los traslados, para lo que pueden comprar en el periodo que están allí de alimentos, y sí son de estos casos que son temporales, digamos, que son una situación la que los lleva allí. Todos tenemos mucho por hacer. Qué difícil sería el aplicar un mismo rasero y decir, los vamos a quitar a todos. Exacto. Cuando a lo mejor muchos no tienen otra alternativa
Muchos aún teniéndolas, pues es mucho más rentable el estar en la calle, claro, pidiendo monedas porque no hay alternativas laborales. Por eso decíamos, programas como Mano con Mano, el de empleo temporal, donde contratas a un adulto mayor a limpiar las calles, a limpiar los camellones, a hacer jardinería. A muchos de estos adultos mayores con los que nosotros empezamos a platicar, dejaron las calles y están ahorita trabajando en el programa de empleo temporal. En este sentido, Luis, quería preguntar, bueno, ustedes ya realizaron este estudio, tienen los datos que el mismo les arrojó, pero ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el instituto? O sea, ¿es nada más para conocer una realidad o de veras habrá de emprender acciones que ayuden a disminuir la presencia del adulto mayor en las calles pidiendo apoyo económico? Lo primero, lo que ya se hizo fue reportar a la Fiscalía del Estado los 7 casos que nosotros suponemos hay explotación detrás del adulto mayor. También me preguntan, oye, pero si van e investigan y el adulto mayor es su única fuente de ingresos, también el gobierno tiene que entrarle a dar un apoyo. Claro. Y en ese sentido, en el instituto tenemos un fondo presupuestal para aquellos casos de maltrato, no solamente en el caso de quienes están en la calle, sino también quienes viviendo en su hogar son víctimas de maltrato por sus familiares y que nos reportan el caso y que la Fiscalía investiga y en efecto hay una situación de riesgo para el adulto mayor, para poderlos trasladar a un asilo temporal donde los costos de su cuidado y su manutención corren a cargo del instituto. Si fuera el caso, bueno, esa es también una posibilidad. Sin embargo, va más de fondo, porque sí implica que la sociedad se involucre, que la sociedad pueda valorar esto de este criterio en a quién sí le doy, a quién le ofrezco una moneda y a quién le ofrezco alimento, que sea un trabajo interinstitucional entre el IJAS, que ve los casos de indigencia también, entre el DIF, que tiene una larga tradición de apoyo a niños y que ahora lo enfoquemos al adulto mayor en la calle, y el propio instituto de la mano con la Fiscalía y la Procuraduría Social. Creo que voltear a ver el fenómeno, verlo como un hecho que debe de involucrar la política pública estatal, ya es un paso en firme de muchos que tendrán que darse. Por supuesto. Y uno de ellos también será profundizar en el estudio, en el conocimiento de los hechos. Para transformar una realidad, primero hay que conocerla. Claro. Y sí tendremos que ver más a profundidad este fenómeno. Y bueno, para eso está el Instituto Jalisciense, ir a ver qué está pasando en Zapopan, qué está pasando en Tlaquepaque, en la zona metropolitana, Tonalá, en su conjunto. Nos enfocamos en esta primera etapa en Guadalajara, pero me parece que lo que encontramos debe de llamarnos a la reflexión, pero sobre todo a la acción. Bien, nos decías también hace un momento que ustedes tendrían que ver qué ancianos y qué adultos mayores tienen dónde dormir, dónde refugiarse, o en ocasiones tendrían que recurrir a los albergues. Hay albergues temporales. Ahí, ¿qué pasa con aquellos adultos mayores que llevan o que van a estos albergues? Bueno, ¿se quedan de manera permanente o solamente unos días en tanto? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con ellos? Mira, estos albergues también. Así como tú, cuando tienes un hijo, tienes una responsabilidad legal de darle alimentación y cuidados a tu hijo, y que si no lo haces, se te puede requerir de manera judicial y ser sancionado incluso penalmente. Un aspecto desconocido por muchos de la ley es que la ley misma te obliga a ti, hijo, como hijo, claro, como hijo que eres, a darle alimentación y cuidados a tu padre, a tu madre, cuando ellos ya no pueden valerse por sí mismos. Es una obligación legal cuya omisión incluso implica una sanción penal de hasta 6 años de cárcel. Y lo que también es una realidad es de que un padre, una madre envejecida, muy, además de desconocer tal vez este derecho, aún conociéndolo,
es muy difícil que denuncie a tu hijo. Exacto. Al No, contrario, no. te justifican. Así Dicen, es. no, es que él tiene su familia, Exacto. es que míralo, le ha ido mal en la vida. Muchos de casos de abandono y de maltrato al adulto mayor implican también un núcleo familiar donde está presente el alcoholismo o la drogadicción, donde son núcleos familiares violentos, donde también en muchos casos se dio el abandono por parte de quien hoy ya es adulto mayor. Ok. Entonces, es un fenómeno complejo. Pero a tu pregunta, Sí. nosotros este albergue es temporal Ok. porque la Fiscalía y la Procuraduría Social en su caso abren un expediente, investigan y obligarán en su caso al hijo, que también la ley señala, cuando el hijo no tiene los medios, pues entonces le corresponde a los hermanos. Ok. Y habrá algún hermano que tenga la posibilidad de aportar lo que te toque, pues, incluso si lo tienes albergado en algún asilo a tu adulto mayor. Híjole, pues un tema por demás interesante, Luis, un tema que seguramente el instituto mantendrá Claro. vigente y como responsabilidad del Estado. Cierto. De ver por el adulto mayor. Pues yo quiero agradecerte esta presencia, estos datos interesantes que en algo habrán de ayudar a la sociedad jalisciense a atender el asunto o a atender este grave problema. Luis, muchísimas gracias por tu presencia. Al contrario, Julio César, un placer. Y gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde, todos los lunes es 7 entre semana. Aquí lo esperamos a las 18 horas. Gracias, que descanse. Buen inicio de semana.